Otra cosa que hay que mencionar de IPv6 es que en este protocolo ya no se va a hablar de máscaras de subred. En IPv4 hemos hablado de máscaras. En cambio, en IPv6 ya no hay máscaras de subred. En IPv6 solamente vamos a hacer referencia a la longitud de prefijo de red. Ese concepto también se usa en IPv4. Cuando decimos barra 24, barra 16, barra 8, barra 20, barra 22, es un concepto que en IPv4 se maneja mucho. En IPv6 también, ese sí es un parámetro que se ha heredado al nuevo protocolo. La longitud de prefijo de red siempre nos va a ayudar a saber de qué tamaño es el prefijo de nuestra dirección IP versión 6. La longitud de prefijo indica exactamente el número de bits que componen el prefijo de red y es lo que nosotros podríamos entender como el valor equivalente a la porción de red de una IP, de lo que llamamos en IP versión 4 porción de red. En el ejemplo tenemos una dirección IP, ahí están sus 8 extetos. En IPv6 se le llama prefijo de red, identificador de interfase o interface ID. Veamos algunos ejemplos. Si yo utilizo una longitud de prefijo barra 32, entonces eso quiere decir que el prefijo de red serían los primeros 32 bits. Los primeros 32 bits serían los dos primeros extetos. 16 más 16, ahí tengo 32 bits. Y el resto vendría a ser mi interface ID, lo que en IPv4 le llamábamos porción de host. Si mi longitud de prefijo fuera barra 48, entonces los tres primeros extetos serían el prefijo de red, 16 por 3, 48. Y los cinco últimos extetos serían el interface ID. Si en lugar de poner barra 48 pongo barra 52, o sea, le agrego 4 bits más un nibble, entonces solamente tendría que agregar aquí un hexadecimal más y estos primeros tres sextetos más un hexadecimal vendrían a ser mi prefijo de red y el resto vendría a ser el interface ID. Si le agrego 4 más, 56 bits prefijo de red, el resto interface ID con 60, con 64 bits. 16 por 4, 64. Los cuatro primeros sextetos vendrían a ser el prefijo de red y los cuatro últimos sextetos vendrían a ser el interface ID. Entonces aquí la longitud de prefijo me termina diciendo de qué tamaño es el prefijo de red. La longitud de prefijo no necesariamente tiene que ser, no tiene que caer necesariamente en el límite de un nivel, no tiene que caer en el límite de un bloque de 4 bits. También podría, no es común, pero de todas maneras es posible que el prefijo de red no me dé de repente barra 52, sino me dé barra 51, barra 50. Eso es posible, no es común, pero es posible que, por ejemplo, acá tenemos un barra 60, acá un barra 64. ¿Qué pasaría si le pongo un barra 62? Entonces estaríamos aquí en el medio de este hexadecimal. No es común, pero es posible poner un barra 62 e indicarle que de esa dirección IP los primeros 62 bits vienen a representar el prefijo de red y los siguientes 66 serían el interface ID. Ahí ese hexadecimal se tendría que dividir, 2 bits para el prefijo de red y 2 bits para el interface ID. La cantidad de direcciones IP versión 6 que tenemos hace innecesario que realmente uno se esté preocupando de tomar un bit más o un bit menos. Puede manejarse perfectamente asumiendo prefijos de red que siempre estén en el límite del nivel o en el límite del exteto también. Algunos ejemplos de prefijos de red. Esa es una dirección barra 32, dos primeros extetos. Podemos ver que al final están comprimidos los siguientes 6 extetos. Otro ejemplo, 2001 db8, 2.1, 2.2 puntos. Los primeros 3 extetos son el prefijo de red. Aquí también los primeros 3 extetos son prefijo de red. Aquí los primeros 4 extetos son el prefijo de red. Otro ejemplo con los primeros 4 extetos como prefijo de red. Esas son como direcciones de red, porque si notamos, la que vendría a ser la porción de host es puros ceros. Y como direcciones IP para los dispositivos finales, o cualquier dispositivo de red, cualquier host, vemos también aquí algunos ejemplos
que podríamos utilizar. Todos son válidos, todos los ejemplos que vemos ahí, y podemos notar que en la porción de host o en el interface ID tenemos valores distintos a 0.